empezábamos a ver los músculos plano por plano y cada músculo. Hemos mencionado aquí, por ejemplo, en el plano superficial, el transverso superficial del periné, el esfínter, perdón, el constrictor de la vagina, el esfínter externo del ano aquí en este caso, y los demás que mencionábamos ayer, como el isquio cavernoso, el bulo cavernoso, el recto vaginal, en el plano superficial. Entonces aquí tenemos de manera muy resumida lo que es la inserción, acción, inervación, ¿no? En ese mismo orden es inserción, acción e inervación, ¿no? En el caso del transverso superficial, hay autores, incluso con el transverso profundo, que dicen que no hay una acción como que muy bien definida de estos músculos, pero coinciden la mayoría en, pues, en darle esta función de ser tensor, en el caso del superficial, del rafe anovulvar, ¿sí? Específicamente el rafe anovulvar. Y decíamos el día de ayer, la mayoría de los músculos inervados por el nervio pudendo, ¿no? En el caso del bulbo cavernoso, que va de este ráfano vulvar pasando por, ayer explicábamos los bulbos de la vagina, por las glándulas vestibulares mayores y llega a los cuerpos cavernosos del clítoris. Eso hace que cuando se contrae este músculo comprime también estas estructuras. Entonces no solamente tiene acción a nivel de clítoris, sino a nivel de estas estructuras. Por lo tanto, se considera como compresor de los bulbos vaginales, como compresor de las glándulas vestibulares mayores y como un músculo erector del clítoris. Además, por estar rodeando lo que es el orificio vaginal, por supuesto va a ser constrictor de este orificio vaginal o meato vaginal, ¿no? Entonces, decíamos, la mayoría inervados por el pudendo con pequeñas excepciones. Aquí, en este caso, estamos viendo una de las excepciones, que es el esfínter externo del ano, que está inervado por el nervio hemorroidal, que también sale del plexo sacro. Y en el caso del esfínter externo del ano, pues va de un rafe a otro, del rafe anococcigio al rafe anovulvar, de uno y de otro lado, ¿no? De manera que está rodeando el ano y actúa como esfínter ahí al constreñir el ano. El isquio cavernoso también se considera un músculo erector del clítoris. El recto vaginal, que entra dentro de las otras excepciones para la inervación. En este caso, son dos los nervios que dan la inervación al recto vaginal. Además del pudendo, es también el nervio hemorroidal, ¿no? Y el constrictor de la vagina, estas son sus inserciones desde el centro tendinoso. ¿Recuerdan qué es el centro tendinoso? ¿Qué decíamos ayer que es el centro tendinoso? El lugar donde convergen los músculos del plano superficial y medio, con excepción del isquio. Cavernoso. Muy bien. Ajá, así es, ¿no? Entonces, ahí en esa zona, este, en esa zona es donde se inserta este músculo constrictor de la vagina, que por supuesto la acción está implícita en el nombre, ¿no? Ser constrictor de la vagina. En este caso, el constrictor de la vagina está exclusivamente inervado por lo que es el nervio pudendo. ¿Okay? Y vamos con los músculos del plano medio, que es el transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. Decíamos el día de ayer, estos dos músculos conforman lo que es el diafragma urogenital. Y en este caso, los músculos del plano medio quedan por completo inervados por el nervio pudendo, ¿no? Estas son sus inserciones. En el caso del transverso profundo que decíamos, pues como que no hay una acción específica o bien definida de estos músculos, pero
lo incluyeron dentro de los músculos que ayudan básicamente al sostén de los órganos intrapélvicos, ¿no? En el caso del esfínter externo de la uretra, por supuesto, es el que regula la micción, ¿no? Es compresor de la uretra y por lo tanto va a regular lo que es la micción. Aquí tenemos los músculos del plano profundo. Estos músculos forman el diafragma pélvico y son dos músculos que forman el diafragma pélvico, el elevador del ano, que es este, y más hacia afuera lo que es el isquiococcigio. Ambos músculos forman el diafragma pélvico. Y en el caso del músculo elevador del ano, está dividido, bueno, según el autor que lea, hay autores que lo dividen en 3 partes, en 4 partes, o hay algunos autores que lo dividen solamente en 2 partes. Como Testil, por ejemplo, él dice, hay una parte interna o medial, que es la parte elevadora, como el nombre del músculo lo indica, y una parte lateral o externa, que es la parte esfinteriana del músculo. Yo me basé en esta clasificación porque se me hizo la más sencilla, la más práctica para poder aprendernos este músculo, ¿no? Entonces, el músculo elevador del ano se divide en una porción, ok, me están poniendo ahí un mensajito en el chat, ya no supe quién lo manda. Ah, doctor Guillermo. Sí, Guillermo, ya me habían dado. George es Jorge, Guillermo. Ah, ok, ok, no hay problema. Entonces decíamos, el músculo elevador del ano se divide en una parte medial, que esta es la parte elevadora porque el músculo elevador del ano, o sea, elevador nos implica la acción, pero además de elevar el ano, también constriñe el ano. Entonces, se divide el músculo en una parte medial, que es la parte elevadora precisamente, y una parte lateral, que es la parte esfinteriana, es decir, la parte que ayuda a la constricción del ano. Entonces, la parte lateral o esfinteriana se inserta aquí a nivel del pubis, de la espina ciática o isquiática, y por supuesto en la aponeurosis obturatriz, ¿no? Mientras que la parte elevadora se inserta a nivel del recto, de lo que es el rafe anococcigio, a nivel de coxis también, y la piel que rodea el orificio anal. Eh, ay, ay, ay. ¿Aquí qué hice? Oh, muy bien, ahí estoy ya. El músculo elevador del ano, entonces tiene estas dos funciones, elevar el ano y constreñir el ano, ¿sí? De acuerdo a sus dos porciones. Y está inervado por el nervio del elevador del ano que sale también de plexo sacro, este nervio. De este lado vemos lo que es la inserción del isquiococcigio. Se llama, dice, isquiococcigio, porque va de isquio a coxis, específicamente en lo que es la cara interna de la espina isquiática o espina asiática, hacia la cara anterior de lo que es el coxis, pero un poquito más arriba. Algunos dicen específicamente desde la segunda vértebra sacra, como está aquí marcado, hasta la tercera vértebra coxígea. El isquiococcigio se considera como un músculo auxiliar del ano en la acción de constreñir el ano. Y además, pues como músculo del diafragma pélvico, ayuda al sostén de los órganos intrapélvicos.
Y esta es otra excepción. El isquiococcigio está inervado por el nervio coccigio. ¿Okay? Entonces vemos aquí, decíamos la parte medial, que es esta, es la parte elevadora, y la parte lateral es la parte esfinteriana, ¿no? De hecho, ahí como que la dirección que siguen las fibras ayuda prácticamente a esta función esfinteriana, ¿no? Y aquí en esta zona vemos lo que es el isquiococcigio, insertado a nivel de espina isquiática, decíamos, en lo que es el isquion, llega hasta el coxis, incluso en las sí, casi todas las vértebras sacras, desde S2 dice, y llega hasta la tercera coccigia, la inserción de este músculo isquiococcigio. Estos son los músculos que conforman el diafragma pélvico. ¿Okay? Aquí vemos, en el caso del recto, está por completo atravesando este músculo, vean, parte de lo que es el elevador del labio, ¿no? Entonces decíamos, el diafragma pélvico queda atravesado, como se ve aquí en la imagen, por el recto, mientras que el diafragma urogenital queda atravesado por uretra y por vagina. ¿Okay? Entonces aquí es músculos del plano medio, aquí es músculos del plano profundo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del isquiococcigio, que vendría desde acá arriba, toda la inserción de este músculo del plano profundo. Aquí nuevamente el diafragma pélvico atravesado aquí por el recto. Este es el recto. Va a atravesar y cruza y desemboca aquí. El ano está en esta zona, ¿no? Ahora, estos músculos también tienen aponeurosis. El semestre pasado, cuando ustedes veían músculos y pues estudiaban los músculos, seguramente les dijeron, cada músculo tiene su propia aponeurosis. Es decir, está el músculo y el músculo está revestido de una pequeña capita de tejido conjuntivo que es una fascia o una aponeurosis. ¿Sí? Cada músculo tiene este revestimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos el inicio de abdomen, decíamos que hay músculos que están insertados o que convergen en la línea media, sus aponeurosis, y cuando convergen ahí forman lo que conocemos como la línea blanca. Decíamos, la línea blanca es la convergencia de las aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, es decir, la aponeurosis del oblicuo externo, del oblicuo interno, del transverso, llegan y convergen ahí y forman lo que conocemos como línea blanca. Es decir, cada músculo tiene su propio revestimiento, una pequeña capita que los recubre. En el caso de los músculos perineales, no es que cada músculo tenga su propia aponeurosis, pero sí hay aponeurosis en el periné y las aponeurosis, perdón, que encontramos aquí van a estar recubriendo los diferentes planos del periné. Es decir, vamos a encontrar tres aponeurosis. Hay una aponeurosis superficial que recubre a todos los músculos del plano superficial. No es una aponeurosis para cada músculo, sino que en conjunto engloba esa aponeurosis a todos los músculos del plano superficial. Y lo mismo con la aponeurosis perineal media, recubre a los músculos del plano medio. Y lo mismo con la aponeurosis perineal profunda, que recubre a los músculos del plano profundo del perine. Entonces, cada plano muscular tiene su propio revestimiento aponeurótico. En el caso de la aponeurosis superficial, son sus inserciones a nivel de lo que son las ramas isquiopubianas, es decir, lateralmente, y tiene inserción lateralmente también a nivel de la vulva, ¿no? En el caso de la aponeurosis perineal media, esta aponeurosis se caracteriza porque presenta dos hojas, esta aponeurosis. Una hoja superior y una hoja inferior.
Y estas dos hojas superior e inferior están recubriendo a los músculos del plano medio del períneo. O sea, quedan ahí envueltos estos dos músculos, tanto el transverso profundo del períneo como el esfínter externo del uretra, con una hoja inferior y una hoja superior. Además de que queda ahí envolviendo los músculos, lo característico de esta aponeurosis es que entre estas dos hojas, entre la hoja superior y la hoja inferior, queda contenido lo que es el paquete neurovascular pudendo. Es decir, los vasos pudendos y el nervio pudendo, ¿no? O pudendo interno, como era conocido anteriormente, ¿no? Y por supuesto, por ser esta aponeurosis media, por estar recubriendo a los músculos del plano medio, por supuesto queda atravesada esta aponeurosis por las estructuras que atraviesan estos músculos que son uretra y vagina. Esta es la aponeurosis perineal media. Aquí de este lado quedó como tal, aquí queda disecada. Entonces recubre aquí a los músculos del plano medio, es decir, al transverso profundo y al esfínter externo del uretra. Esta es la aponeurosis perineal media, con una hoja inferior y una hoja superior. En el caso de la aponeurosis perineal profunda, por ejemplo, perdón, ahorita con la aponeurosis perineal media, en el caso del varón tiene ahí algunas especificaciones muy características de lo que es el perineo, la aponeurosis perineal masculina, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito de algunos ligamentos, ligamento de Carcassonne, etcétera, etcétera, que ahorita que veamos las diferencias con perineo masculino, pues lo vamos a mencionar. Entonces, la aponeurosis profunda se conoce también como aponeurosis pélvica o aponeurosis pelviana, porque esta aponeurosis está recubriendo a los músculos del diafragma pélvico. ¿Sí? Recuerden que decíamos hace ratito, esta aponeurosis va a recubrir a los músculos del plano profundo, y los músculos del plano profundo van a formar el diafragma pélvico, de ahí que se conozca también como aponeurosis pélvica o aponeurosis pelviana. En este caso se menciona así con dos hojas, una hoja parietal, que aquí allá está escrito lo que estábamos mencionando, el recubrimiento de los músculos del plano profundo, y esta hoja va a presentar tres engrosamientos, lo que se conoce como el arco tendinoso del elevador del ano, el arco tendinoso de la fascia pélvica y a nivel de lo que es la fascia obturatriz. Esta fascia obturatriz seguramente la vieron en primer semestre, ¿no? La fascia obturatriz es la aponeurosis que recubre al músculo obturador, que ustedes vieron, se supone primero cuando vieron pelvis. Esa es la fascia obturatriz. Y finalmente la hoja visceral, la otra era hoja parietal con sus tres engrosamientos, el arco tendinoso del elevador, el de la fascia pélvica y la fascia obturatriz. Y la hoja visceral, que por eso se llama así, porque está recubriendo básicamente a las vísceras que están contenidas dentro de la pelvis menor. ¿Cuáles son esas? En el caso de la mujer, vejiga, recto, vagina y parte de útero. En el caso del varón, vejiga, parte de próstata que está bajito de la vejiga y el recto, formando esas fases llamadas así. Por eso se llama visceral. La otra, si usted ve, es parietal porque recubre las paredes, y las paredes, acuérdese, está conformada por músculos. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos en esta imagen, vean. Esta es la aponeurosis superficial, la que recubre a los músculos del plano superficial. Luego tenemos la aponeurosis perineal media con una hoja inferior y una hoja superior, recubriendo a los músculos del plano medio y contenido aquí el paquete neurovascular pudendo. Y luego finalmente tenemos la aponeurosis perineal profunda, que va a recubrir a los músculos del plano profundo. ¿Ok? ¿Tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Nada? Están medio dormidos, ¿no?
La inervación es importante conocerla porque cuando se hace la episiotomía, que hablábamos ayer de episiotomía, que decíamos que normalmente son los cortes que se realizan en el periné para poder ampliar el canal del parto y facilitar la salida del producto. Eh, Antes de hacer la episiotomía, tiene usted que anestesiar para que a la paciente no le duela, ¿no? Entonces, recuerde usted que la gran mayoría de los músculos perineales están inervados por el nervio purénico. Entonces, cuando hacemos la anestesia de esa zona, recordemos la inervación de los diferentes músculos. Esto va a ser rutina para usted cuando esté en el internado y sobre todo rotando por el servicio de servicio de, ¿cómo se llama? De obstetricia o ginecobstetricia, ¿no? Particularmente obstetricia. Déjenme revisar aquí. Muy bien, bueno, entonces vamos ahora, iniciaremos con el aparato genital femenino y aquí lo vamos a hacer al revés. Lo primero que vemos es periné para solamente mencionar las diferencias. Pero el periné es igual en el varón, o sea, se define como el conjunto de músculos y aponeurosis que cierran el piso de la pelvis y que va a ayudar al sostén de los órganos intrapélvicos. El periné tiene los mismos límites en el varón, decíamos, el límite anterior, mencionábamos ayer, es el pubis, el límite posterior es el coxis y los límites laterales son las tuberosidades isquiáticas. De manera que queda aquí una zona romboidea. Esta zona, esa es la región perineal, ese es el periné. Y decíamos, hay una línea imaginaria llamada bi-isquiática porque va de un isquion a otro y nos divide a este rombo en un triángulo anterior urogenital y un triángulo posterior anal. ¿Ok? Y tiene los mismos planos. Tiene un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Y también presenta dos rafes, el rafe anovulvar hacia lo que es el bulbo del pene, por el rafe anovulvar, y el rafe anococcigio, del ano al coxis, del ano al bulbo del pene. Y también presenta lo que es el centro tendinoso, también llamado cuerpo perineal. Y decíamos, el centro tendinoso es la convergencia en la línea media de los músculos que conforman los planos superficial y medio del periné, con excepción del músculo isquiocavernoso. Ese es el único músculo que no converge en la línea media. ¿Ok? Entonces, tenemos los límites anterior pubis, posterior coxis, laterales tuberosidades isquiáticas. La división en un triángulo anterior urogenital y un triángulo posterior o anal. La presencia de un rafe anterior, que es el rafe anovulvar, que va del ano al bulbo del pene, y un rafe posterior que va del ano al coxis, llamado rafe anococcigio. El centro tendinoso, decíamos lo que era esto. Y también está dividido en los mismos tres planos, superficial, medio y profundo. Como usted puede ver aquí, el plano medio y el plano profundo prácticamente es lo mismo. O sea, son los mismos músculos.
En el caso de plano superficial, son pues los mismos músculos que en el periné, con excepción de constrictor de la vagina, del periné femenino, el constrictor de la vagina y el recto vaginal. Obviamente eso no están aquí. Y aquí le agregan un músculo que le llaman músculo de Houston. Así le llaman con este epónimo. No hay algún otro nombre. Yo en lo personal digo, bueno, pues yo le llamaría músculo dorsal del pene, porque se localiza en el dorso del pene, pero pues ese es en el libro de la Rosa, ¿no? Hasta ahorita todo el mundo le llama así músculo de Houston, ¿no? Y el plano superficial, al igual que en la mujer, está dividido en una parte anterior, que son estos los músculos del plano de la parte anterior, y en la parte posterior del plano superficial solamente hay un músculo que es el esfínter externo del ano. Y aquí es lo mismo, o sea, si usted ahorita que veamos las inserciones, prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, esfínter externo del ano, ¿en dónde se inserta? Del rafe anococcigio al rafe anovulvar. Ahí está, a los lados del orificio anal. Del rafe anococcigio al rafe anovulvar. Y la función es la misma, constreñir el ano. La inervación es la misma, el nervio hemorroidal. Es decir, sabiendo, uno ya lo sabe porque es lo mismo en el varón y en la mujer. Vamos a ver las pequeñas excepciones. Aquí ya estamos mencionando algunas. Aquí no hay, por supuesto, recto vaginal ni constrictor de la vagina, pero sí hay un músculo extra conocido como músculo de Houston o músculo dorsal del pene, ¿no? Y lo mismo, los músculos del plano medio, es decir, transverso profundo y esfínter externo de la uretra, conforman el diafragma urogenital, y los músculos elevador del ano e isquiococcigio del plano profundo forman el diafragma pélvico. ¿Sí? Entonces, prácticamente es lo mismo. Ahora, vemos aquí los músculos del plano superficial. Este que está aquí es el músculo isquiocavernoso, aquí lateralmente. Estos son los isquiocavernosos. Aquí, por supuesto, bulbo cavernoso, que va desde el bulbo del pene, el ráfano vulvar, y se dirige hacia los cuerpos cavernosos del pene. Este músculo de aquí, el transverso superficial del periné, y en una parte posterior el esfínter externo del ano. ¿Okay? En el caso del músculo de Houston o músculo dorsal del pene, se desprende del músculo isquiocavernoso y queda sobre el dorso del pene. Ahorita lo vamos a ver. Al igual que en los músculos del periné femenino, la mayoría de los músculos perineales masculinos también están inervados por el nervio pudendo, con pequeñas excepciones. Hace rato mencionábamos una, el esfínter externo de la uretra, que está inervado por el hemorroidal, ¿no? Y ahorita vemos ahí el elevador del ano también, es otra excepción, el isquiococcigio es la otra excepción. Entonces, estas son las inserciones. Decíamos, no hay una función definida o bien establecida de tanto el transverso superficial como del transverso profundo, pero al superficial lo mencionan como tensor del rafe anovulvar, y en el caso del profundo es auxiliar en el sostén de los órganos interpélvicos. En el caso del bulbo cavernoso, decíamos, va a pasar por diferentes estructuras. Tiene inserción a nivel del rafe anovulvar, va a pasar en su trayecto hacia los cuerpos cavernosos del pene, va a pasar por el bulbo uretral, por el bulbo lo que es el bulbo del pene. Ahí está contenida lo que es parte de la uretra esponjosa, y llega hasta los cuerpos cavernosos del pene. Por lo tanto, se considera como un músculo erecto